A ver. Oye, de por sí te odian por todo lo que le hiciste a Shakira y ahora te comportas así con la prensa. Shakira y Piqué tienen muchas cosas que decirse a la cara, y lo más probable es que lo hagan frente a frente, sin pelos en la lengua, en Miami, y no a través de Tonino, el hermano de la cantante, como viene siendo costumbre para la entrega de los niños. Lo cierto es que desde hace días se viene especulando sobre el viaje del exfutbolista a Miami y el inminente y peleagudo posible encuentro entre la expareja, puesto que le corresponde a Gerard nuevamente esos 10 días al mes en los que debe hacerse cargo de Milan y Sasha. Pero a decir verdad, después de todo lo que ha sucedido a nivel mediático, desde que misteriosamente la prensa española emprendiera una dura campaña en contra de Shakira, no se sabe si realmente orquestada por el clan Piqué o no, pero que realmente les ha venido de maravilla a la exfamilia política de la cantante para poner al mundo en su contra, la colombiana no puede quedarse de brazos cruzados. No solamente porque poco a poco ha salido a relucir que todos esos ex trabajadores de la barranquillera que decidieron aparecer en escena para dar testimonio de los presuntos malos tratos de Shakira y de su mala calidad como persona, como diciendo, tú te quejas de los malos jefes, pero tú eres mucho peor, eres el mismo demonio, no tienen ninguna validez. De hecho, aquella coordinadora de figurantes, Cristina Cárdenas, llegó lejos diciendo que Shakira, además de ser muy mala y bruja, estaría lavando dinero con su fundación Pies Descalzos. Es una mujer posesiva, malvada, es mala y bruja. Pero por suerte, ya ha quedado demostrado que todos esos testimonios no tienen peso alguno, pues los únicos trabajadores que realmente se enfrentaron a Shakira fueron llevados a juicio porque quisieron extorsionarla y la cantante salió victoriosa y vencedora en los tribunales, lo que demuestra que Shakira siempre tiene todas las de ganar y que todos mienten. Pero lo que realmente ahora nos ocupa no es esto, sino la presencia de Piqué en Miami, ya que si bien hasta el momento no hay imágenes de su llegada a la Ciudad del Sol, no es difícil imaginar al exfutbolista bastante tenso e inconforme como es habitual en él cuando se enfrenta a los periodistas, por dos razones. Primero, porque nuevamente ha tenido que dejar a Clara Chía en Barcelona, y segundo, porque según revelan las mamarazzis, se está dando cuenta de que el convenio de la custodia de Milan y Sasha que firmó se le está yendo de las manos. Un convenio que aún no ha sido ratificado judicialmente en Estados Unidos, pero que ahora, con el pasar de los meses, está viendo que no le ha salido del todo bien. Porque aunque el precio que tuvo que pagar Shakira fue mucho más alto, por presuntamente haberle cedido a su expareja su mansión de Barcelona, a cambio de quedarse ella el mayor tiempo con los niños, a él le complica mucho la existencia tener que estar viajando tantos días al mes para estar con sus hijos, con una Clara Chía en medio que no entra en la ecuación en absoluto. Aunque por otro lado están sus padres, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, quienes se sienten profundamente indignados y molestos al ver que producto de que Milan y Sasha pasan mucho más tiempo con Shakira, finalmente los pequeños se han alejado de sus abuelos, al punto que en las últimas vacaciones preferían pasar más tiempo en el teléfono que con ellos, y últimamente hasta les cuelgan el teléfono. Entonces ahora, ¿con qué cara el exfutbolista le va a exigir a Shakira renegociar la custodia solo para favorecer que sus hijos pasen más tiempo de calidad con los abuelos, puesto que solo en las vacaciones ya vimos cómo tantas veces los descuidó? Pues bien, en contra de lo que todos pensaban, no es que Piqué viajó directamente desde Barcelona a Miami para resolver todos esos temas pendientes con Shakira, sino que desde hace días se encontraba en México para abrir mercado con la Kings League. Pero luego se ha filtrado que también habría aprovechado ese viaje para hacer la imagen de un banco mexicano y también para participar en la nueva temporada del reality show ¿Quién es la máscara? Ya se ve que aquello de que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, Piqué ha decidido replicarlo. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y no sabemos si llora en silencio y escondidas, pero lo que sí queda claro es que está necesitado de dinero, desde que ya no puede beneficiarse de las arcas de Shakira. Y lo que pasó en estos últimos días en México, rodeado de los fans más fieles de la colombiana, te dejará con la boca abierta. Porque es que no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida, están ahí. Resulta que después de que Piqué, pese a todo lo que dijo de los fans latinoamericanos de Shakira, cuando hace meses se refirió de una manera un tanto despectiva y hasta con cierto tono racista a ellos debido a su origen, y la cantante salió en su defensa diciendo que se sentía orgullosa de ser latinoamericana, y encima de que Gerard nunca pidió perdón o se disculpó por ello,
ahora no ha tenido reparo en visitar a un país como México, donde la colombiana acumula millones de fans. Muchos esperaban que al menos el exfutbolista tuviera un comportamiento un poco más amable y cortés con la gente mexicana. Pues si su interés es que la Kings League resurja en México, ya que en España las cifras de audiencia ahora mismo son lamentables, era lo mínimo si es que quería ser un poco empático y demostrar que tiene algo de inteligencia emocional. Pero no, una vez más Piqué vuelve a dar de qué hablar con su cara larga, sus modales bruscos, su mirar al suelo cuando le preguntan algo, su ignorar absolutamente a los periodistas y hasta rechazar a quienes querían hacerse fotos con él. Algo que no me pueda caer hate, los mexicanos no nos puedo tocar, a ver. Por tal conducta, que en España ya no llama la atención, es que una periodista, como si fuera la misma Shakira en persona la que se lo encuentra a la cara, no ha dudado en increparlo diciéndole algo así como esto, lo dice en otras palabras, pero el mensaje es este. Oye, Piqué, ya sabemos que todo el mundo te odia por Shakira. ¿Realmente te comportas así con la prensa? Y solo le faltaba decir, ¿a qué aspiras? ¿Quieres abrir un negocio en México y eres incapaz de darles unas palabras a los medios mexicanos? ¿Cómo te trató México? ¿Cómo te trató México? ¿Cómo te trató ¿Cómo te trató México? ¿Estás contento? Bienvenido. ¿Cómo va la Kings League? Cuéntanos, Gerard. ¿Cómo te sientes Oye, de por sí te odian por todo lo que le hiciste a Shakira y ahora te comportas así con la prensa. Y es que además, según trascendió a los medios tras hacerse virales las escenas, no le estaban preguntando a Piqué ni por Shakira, ni por el jefe, ni por sus hijos, ni siquiera por Clara Chía o los dardos de su ex a su padre en la nueva canción de la cantante. Es que en realidad solo querían saber su impresión de México y cómo había sido su experiencia al visitar ese país. Pero un Piqué inmaduro, niñato y malcriado, y además con una apariencia bastante desmejorada, vuelve a ser el centro de atención y, como era de esperar, la lluvia de comentarios y los memes en las redes no paran. Oye, de por sí te odian por todo lo que le hiciste a Shakira y ahora te comportas así con la prensa. Lo cierto es que nada más pisar México, y después de que Piqué no haya considerado a Colombia para su plan de expansión con sus negocios, ya te imaginarás por qué, el exfutbolista recibió un poco de su propia medicina, y tras todo lo que el clan Piqué ha orquestado en contra de la cantante últimamente, una vez más Shakira vence, Shakira triunfa y Shakira, encarnada en la periodista, se enfrenta a un Piqué para recordarle que la reina de América Latina es ella, y que a fin de cuentas, tal como le espeta la reportera, si gran parte del mundo siente tanta antipatía por Gerard, no es gratis, es sobre todo por todo lo que le hizo a la colombiana. Oye, de por sí te odian por todo lo que le hiciste a Shakira y ahora te comportas así con la prensa. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.